Hola, buenas tardes. Como les dije ayer, hoy vamos a comenzar a recorrer el camino de la oración de contemplación. Y pues quería comentarles antes que nada la importancia de la oración de contemplación en la vida espiritual de cualquier cristiano. Y quisiera preguntarte si has escuchado lo que es ser místico. Y vamos a empezar con lo que aprender un poquito lo que es la mistagogía, puesto que cualquier persona que haga oración de contemplación se le llama místico. Si yo te pregunto qué es un místico, pues a lo mejor vas a decir aquella persona que pone los ojos en blanco, aquella persona que levita y que aunque son dones especiales que Dios le da a ciertas almas, pues por lo general no es nada más eso. Todo cristiano está llamado a ser místico, ¿sí? Porque también siempre lo asociamos a personas religiosas, a monjas, a sacerdotes, a todas aquellas personas que tienen cierto grado en la iglesia. Sin embargo, como te digo, todos estamos llamados a ser místicos. En mi video anterior te comentaba que teólogos y santos del siglo pasado comentaban que el cristiano del siglo XXI tendría que ser místico, si no, no sería cristiano. Y con esto no quiero decir que no haya cristianos, sino al contrario. Los cristianos de hoy son cristianos comprometidos y cristianos que han tenido una experiencia personal con ese Dios vivo y verdadero, con ese Dios que se comunica, ¿sí? Entonces, me gustaría explicarte un poquito lo que es mistagogía. La mistagogía podríamos decir que es la didáctica espiritual que pretende conducir al creyente al encuentro con el misterio, con ese misterio que es Dios, ¿sí? Todas esas personas que han tenido una experiencia con Dios, pues lo demuestran a través de su comportamiento, a través de su testimonio, y que como lo puse en mi página, son esas personas que tienen un brillo especial que solo la relación con Dios la puede dar, ¿sí? Entonces, la mistagogía es esa didáctica, como te decía, esa ciencia que nos enseña a encontrarnos con ese Dios. Y que como cualquier cosa en la vida, pues la tenemos que aprender. Y en la medida en que nosotros la practiquemos, pues es en la medida en que se va a convertir un hábito en nuestra vida, un hábito en nuestra vida espiritual y en nuestra vida interior. Y nos va creando una actitud interior que se llama actitud teologal, que la vamos a ver posteriormente. Bueno, como te decía, mistagogía viene de la raíz griega que significa mion, que significa cerrar los labios, y gogos, que significa conducir. ¿Por qué? Porque te estás acercando a Dios, y a Dios nadie lo puede definir. Dios es inefable, ¿sí? Dios, a lo que tú defines le pones fin, hasta la palabra lo dice, ¿sí? Le pones fin, y a Dios nadie lo puede definir. Inclusive los grandes santos y las personas que han tenido este encuentro personal con Dios te hablan de la experiencia que vivieron, pero no te pueden definir a Dios, porque a Dios nadie lo puede definir, ¿sí? Entonces, por eso la raíz de la palabra mistagogía viene de miun, que significa cerrar los labios, ¿sí? También mistagogía, los padres de la iglesia lo tenían como un sinónimo de catequesis. Si ustedes se acuerdan, los primeros cristianos eran reconocidos por el gran amor que se tenían entre ellos. Entonces las personas que se querían convertir al cristianismo en los primeros siglos se anotaban en una lista y ellos se les llamaba catecúmenos, ¿sí? Pero ellos vivían primero la experiencia de Dios a través de los demás y la experiencia personal con ese Dios, y luego se bautizaban. Al correr de los siglos, también nosotros recordamos
que luego había comunidades en que se bautizaban por bautizarse. ¿Sí? Acuérdense cuántos reyes europeos llegaban a conquistar ciudades y países y lo que pedían eran que se bautizaran todos. Entonces todo mundo se bautizaba por conveniencia, pero no porque tuvieran una experiencia personal con Dios. En ese tiempo empiezan a surgir los padres y madres del desierto, ¿sí? Que literalmente la gente acudía al desierto para poder vivir la experiencia de Dios. Y esos padres y madres de la iglesia lo que hacían era ayudarte a vivir la experiencia, ¿sí? Entonces se iban al desierto y ellos dicen que los introducían a una metodología que se llamaba las 3 renuncias del camino mistagógico, ¿sí? Y les decían, ¿estás dispuesto a renunciar a tu vida anterior? Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a renunciar a tus pensamientos? Y la tercera era, si estabas dispuesto a renunciar a tu Dios, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, pues por lo general era gente que si se iba al desierto era porque anhelaba algo, porque lo que estaba viviendo no le daba plenitud, no le daba felicidad. Entonces, la primera pregunta era, ¿estás dispuesto a renunciar a tu vida anterior? Y pues bueno, estaban ahí porque realmente buscaban eso que no les daba plenitud, ese anhelo que ellos tenían por encontrar algo más, ¿sí? Entonces ellos en esa pregunta pues contestaban que sí y que era un tipo para alcanzar la pobreza que es el desapego a todo y a todos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver posteriormente y vamos a ver la importancia que tiene para poder hacer esta oración de contemplación, ¿sí? Entonces ellos alcanzaban la pobreza cuando renunciaban a cualquier apego que tenían. La segunda pregunta se refería si estabas dispuesto a renunciar a tus pensamientos. Miren, nosotros todos somos producto de lo que vamos pensando a lo largo de nuestra vida. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes son resultado de nuestros pensamientos. Estos padres y madres de la iglesia les hacían ver que podían marcar distancia de sus pensamientos, ¿sí? Porque somos nosotros productos de nuestros juicios, de nuestros discursos, de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces tenían que tomar distancia y esto es bien importante para nuestra oración de contemplación. Vamos a tener que renunciar a nuestros pensamientos, a nuestros juicios y a nuestros discursos para poder hacer que Dios nos muestre su versión verdadera, ¿sí? Y la tercera pregunta era, ¿estás dispuesto a renunciar a tu Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, por lo general, nosotros, la imagen que tenemos de Dios es nuestra proyección, es la proyección de nosotros mismos, de nuestros juicios, de nuestros pensamientos, de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer que Dios nos revele la imagen verdadera de Él. Y solamente lo podremos hacer renunciando a todos nuestros pensamientos, nuestros discursos. Pero eso lo vamos a ver también posteriormente. Pero bueno, era la tercera pregunta que les hacían los padres y madres de la iglesia para poder tener ese encuentro con Dios, ¿sí? Y podríamos decir, pues, que la fe cristiana se fundamenta en la mistagogía, ¿sí? Y para que nosotros, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros tenemos que vivir un encuentro, una experiencia personal con Dios, si no, no podríamos ser cristianos. No podemos fundamentar nuestra fe y dar testimonio de ella si no experimentamos de una manera personal nuestra relación con Dios. ¿Sí? Por eso podríamos decir que la fe cristiana fundamentalmente es una mistagogía. Nace como una mistagogía. Y lo podemos constatar. ¿Quién de ustedes sabe cuántos libros escribió Jesucristo? Pues ninguno. Porque Él no vino a traer leyes, no vino a traer preceptos.
Él lo único que se dedicó a lo largo de su vida fue a enseñar tanto a sus discípulos como a toda persona que se acercara a Él a encontrarse con el Padre, a encontrarse con ese Abba que nos ama. Por lo tanto, podríamos decir pues, que Cristo fue el pionero en la mistagogía y podemos definirla como un camino práctico, vivencial, que ayuda a los creyentes a acercarse al misterio, introduciéndolos en la vida de Dios como experiencia de comunión. Es un camino práctico, vivencial, porque hay que andarlo y solamente lo puedes andar tú de una manera personal. Es decir, nadie lo puede caminar por ti. Práctico porque es en la medida en que lo practiques, en la medida en que lo hagas, ¿sí? Y vivencial porque más que intelectual hay que vivirlo de una manera existencial, es decir, vivir la experiencia, como te decía, de una manera personal. Como todos sabemos, Dios siempre está ahí, siempre se podría decir que está transmitiendo. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos en la misma sintonía, por lo que es importante ponernos en sintonía con Dios por medio de la oración, ¿sí? Para poder acercarnos a Él e introducirnos en su vida, ¿sí? Y que en eso consiste la salvación y nuestra sanación.